San Lucas. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Maús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron, con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días». «¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron: «Lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero Él no lo vieron». Jesús les dijo: «Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hola amigos y amigas, estamos ante este hermoso relato de los discípulos de Emaús en este tiempo de la Pascua, en este tiempo en el cual vemos que Jesús se hace presente en la comunidad cristiana. El escritor de este texto es Lucas. ¿Quién es Lucas? Un médico de Antioquía que se convirtió algunos años después de la Pascua, que no llegó a conocer personalmente a Jesús y que luego seguramente con bastante probabilidad se fue a establecer a Filipo. Este es Lucas. Compone su relato de los discípulos de Emaús para responder a una pregunta o a varias preguntas, a varios interrogantes que tiene la comunidad cristiana. Vamos a ver luego qué interrogantes quiere responder este escritor Lucas. Lucas escribe en un tiempo de una cierta crisis de su comunidad cristiana. Sabemos que los evangelios son predicaciones con destinatarios concretos, comunidades cristianas concretas. Entonces, esta comunidad está viviendo un tiempo de crisis. Está en el tiempo de Domiciano, quien persigue a los cristianos, aunque no de modo cruento, pero sí los cristianos son discriminados, sufren ciertos abusos, y entonces es una comunidad que está en un momento de crisis. Los cristianos en este momento, ¿qué hacían? Muchos dejaban la comunidad cristiana, volvían a su casa. Aquí están estos 2 discípulos que vuelven, que regresan.
Estos cristianos vuelven a su casa, pasaron ya 60 años de la Pascua y comienza el tiempo del cansancio, de la relajación. Los que habían conocido a Jesús ya se estaban muriendo, estaban muertos todos. Ya los que pertenecían a esta comunidad nunca habían visto personalmente a Jesús. ¿Y entonces qué hacemos ahora?, se pregunta esta comunidad. Y por eso Lucas da la respuesta con este relato. Este relato que escribe Lucas alrededor del año 85-90. O sea, Lucas quiere responder a esta pregunta: ¿cómo hacer la experiencia del resucitado? Lucas también necesita responderse a sí mismo. Es su experiencia personal. Recordemos que nunca vio a Jesús. Por lo tanto, ¿cómo hacer la comunidad cristiana la experiencia del resucitado? Aquí están los dos personajes que son estos dos discípulos. No son los 12, no pertenecen al grupo de los 12 apóstoles, son Cleofás y otro discípulo. ¿Quién es este otro discípulo? Bueno, yo creo que este otro discípulo no tiene nombre, justamente para que cada uno se ponga en lugar de este otro discípulo. En todo caso, este otro discípulo es la comunidad, es el camino que hace la comunidad destinataria del Evangelio de Lucas y nuestra comunidad actual. También este otro discípulo, podemos pensar, es Lucas, no en cuanto al nombre, sino que él se pone en el lugar de este otro discípulo que tiene que hacer este camino. Cuando leemos el texto vemos que estos discípulos estaban desilusionados, estaban desesperanzados, conversaban y se cuestionaban entre ellos, se tiraban en la cara algunas cosas. El verbo que se utiliza en griego es justamente esto, en la conversación se echaban en la cara algunas cosas. Quizás se habrían echado culpas entre ellos. Habían puesto su esperanza en la causa de Jesús. Y eso había caído en saco roto para ellos. Por eso, ¿cuál es la actitud? Se alejan. Aquí está el problema, se alejan. San Francisco de Asís, al ver las debilidades de la iglesia de su época, ¿qué hizo? No se alejó. Se quedó para transformarla y escuchó esa voz de Jesús: Francisco, repara mi iglesia. ¿Y cómo la reparó? Si no nos damos cuenta de que Jesús camina con nosotros, uno termina entonces solamente discutiendo y nada más que eso. ¿Cuál es el problema de estos discípulos? Que simplemente ven que las cosas van mal. Y a veces sucede que cuando las cosas van bien, no se busca el culpable, pero cuando las cosas no van bien, se busca entonces un culpable. ¿Cuántas veces sucede eso hoy? ¿Cuántas personas se alejan de la iglesia, continúan acusando situaciones, personas que han provocado ciertamente desilusiones en muchos? ¿Cuál será entonces el desafío? El desafío será convertir la dificultad en oportunidad. La crisis debe ser siempre motivo de crecimiento. Y aquí entonces permítanme compartirles un cuento para reflexionar esto. Un hombre encontró un capullo de mariposa y se lo llevó a casa para poder ver a la mariposa cuando saliera. Un día vio que había un pequeño orificio y entonces se sentó a observar por varias horas mientras la mariposa luchaba por salir del capullo. El hombre vio que forcejeaba duramente para poder pasar el cuerpo a través del pequeño orificio del capullo hasta que llegó un momento en el que dejó de forcejear, pues aparentemente no progresaba en su intento y parecía que se había atascado. Entonces el hombre bondadosamente decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera cortó un lado del orificio del capullo para hacerlo más grande.
Así por fin la mariposa pudo salir. Sin embargo, al salir tenía el cuerpo hinchado y unas alas pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando, pues esperaba que en cualquier instante las alas se estirarían y crecerían lo suficiente para soportar al cuerpo, que se contraería al reducirse la hinchazón. Ninguna de las dos situaciones sucedieron, y la mariposa solamente podía arrastrarse en círculos con su cuerpecito hinchado y sus alas dobladas. Nunca pudo llegar a volar. Lo que el hombre en su bondad y apuro no entendió fue que la restricción de la apertura del capullo y la lucha de la mariposa para salir por el diminuto agujero era la forma en que la naturaleza forzaba los fluidos del cuerpo de la mariposa hacia las alas para que estuviesen grandes y fuertes para volar. La libertad y el volar solamente podrían llegar tras la lucha, y al privar a la mariposa de la lucha, también se le quitó su esencia. Estos discípulos no supieron qué hacer con el fracaso y por eso se fueron. No supieron convertir la dificultad en posibilidad. Estos dos discípulos de Emaús han cometido algunos errores. Así se estaban comportando ciertamente algunos cristianos del tiempo de Lucas, como estos discípulos, algunos errores. En primer lugar, abandonaron la comunidad, se cortaron solos. A veces suelo decir, en el reino de Dios no funcionamos en taxi, sino en colectivo. La dimensión comunitaria es esencial en la fe. Estos se cortaron solos. Segundo error, no pudieron verificar, no han verificado si la experiencia tenida por las mujeres que le habían contado algunas cosas les habría servido, les habría podido iluminar también a ellos. No se dieron esa posibilidad de dejarse iluminar por la experiencia de las mujeres. Seguramente desacreditaron esa experiencia de las mujeres. Seguramente consideraron inválida esa experiencia de las mujeres. No se dejaron enriquecer por la fe de otros en la comunidad. Tercer error. Ni siquiera han considerado que sus ideas sobre el Mesías, que era el Mesías triunfador, podrían haber sido erróneas. Ciertamente lo eran, porque el Mesías en Jesús aparece como el Mesías derrotado, desde lo cual Dios saca una vida nueva. Sin embargo, ellos tenían esta expectativa mesiánica como el Mesías triunfador. ¿Qué hace Jesús? Y aquí está este personaje que es el resucitado. Jesús se acerca y entra en diálogo con ellos. Y en este diálogo ellos empiezan a ver algo. Empiezan a ver. El verbo ver, en griego hay básicamente 3 verbos para hablar de el verbo de esta experiencia del ver. Pero vamos a hablar de 2 de ellos, de 2 verbos. El verbo blepo, que significa una percepción de un objeto material, digamos una dimensión más externa. Y luego el verbo jorao, que ya hace referencia a una percepción más interior. Entonces estos discípulos hacen este camino de lo externo, del blepo al jorao. Los discípulos abren los ojos de una manera progresiva, como lo relata el Evangelio cuando Jesús curó a aquel ciego que de a poco empezó a ver. Bueno, los discípulos de una manera progresiva descubren a Jesús. Jesús entra en diálogo con ellos y ¿qué hace? Les hace preguntas. No los reta de golpe, no les levanta la voz de golpe. Ciertamente después les va a decir hombres duros de entendimiento, pero al principio les hace preguntas para que ellos caigan en la cuenta. Es una táctica de Jesús para que ellos se den cuenta de lo que necesitan ver. Estos discípulos estaban con el rostro triste, dice el texto. El rostro triste indica el vacío de alguien que ya no espera nada.
el vacío interior de alguien que está desilusionado. Y ante la pregunta de Jesús, ¿qué hacen estos discípulos? Pareciera que enseguida agreden a este que ellos no sabían que era Jesús. La agresión muchas veces es el modo inadecuado de pedir ayuda. Tendremos que entender cuántas veces en nuestra comunidad cristiana encontramos personas que agreden. A veces esa agresión es un modo de pedir ayuda. Estos discípulos se los nota en el diálogo con Jesús, sin que ellos supieran que era Jesús. Se los nota en que hacen una profesión de fe respecto de quién es Jesús. Pero ¿cuál es el problema? Que esta profesión de fe acaba en el sepulcro. No se abrieron todavía a la experiencia del resucitado. Y cuando la fe cristiana no tiene en cuenta la experiencia del resucitado, evidentemente, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Puede ser esto la experiencia o el pensamiento de muchos cristianos de la comunidad de Lucas y de nuestros cristianos en las comunidades actualmente. No ver al resucitado, no ver que una vida entregada es una vida recuperada. Si no hay este concepto de resurrección y de recuperación, entonces la vida donada es una vida inútil. ¿Qué hace Jesús con ellos? Les recuerda las Escrituras. Aquello que se hace patente en Jesús está latente en las Escrituras. Podríamos ver en este relato algunas partes de la misa, las dos partes de la misa, ciertamente los dos bloques, los dos momentos de la Eucaristía. El primer momento, los profetas del Antiguo Testamento, las Escrituras, la homilía de Jesús, y después al final Jesús que parte el pan. Está la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía. ¿Los reconocieron cuándo? Cuando partió el pan. ¿Qué significa este partir el pan? Que de hecho la comunidad cristiana primitiva, cuando celebraba la Eucaristía, le llamaba la fracción del pan. ¿Qué era el partir el pan? Era recordar la historia de Jesús. El pan que se parte y se reparte, es el símbolo de una vida donada, que fue la vida de Jesús. Por lo tanto, este partir el pan es la expresión de la vida de Jesús. Es ahí cuando los discípulos lo reconocen, en el momento de partir el pan. Lo reconocen, pero luego Jesús se hace invisible, dice el texto, y entonces, evidentemente, es cuando ellos hacen la experiencia de la fe profunda, cuando pueden ver, con este verbo jorao, ver con los ojos de la fe. Y entonces es también nuestra experiencia de fe. Jesús es invisible, es nuestra experiencia de fe. Y un último elemento importante del pasaje, que estos discípulos de Emaús apenas reconocen al Señor, corren a anunciar el descubrimiento que hicieron a los hermanos, y con ellos proclaman su fe. Realmente ha resucitado el Señor. Esto es lo que van a decir, realmente ha resucitado el Señor. O sea, habiendo estado con Él, corren, van a comunicar a otros. Nosotros hoy a la celebración de la Eucaristía le llamamos habitualmente la misa, y la palabra misa, que empezó a utilizarse más o menos en el siglo XV, la palabra misa tiene que ver con la despedida que el diácono hacía, y entonces en latín decía ite missa est, que significa vayan, comienza aquí la misión. De hecho, la palabra misa entonces está asociada a la palabra misión. El encuentro con Jesús es un encuentro que se comunica, un encuentro que necesita ser transmitido. El encuentro con el resucitado luego se proclama. Y aquí entonces estos discípulos de Emaús se convierten también en discípulos misioneros de Jesús. Hasta la próxima.